El Mencho derribó helicópteros militares con granadas propulsadas por cohetes, matando a 9 soldados en un solo ataque. Los hermanos Treviño quemaron vivas a sus víctimas en barriles de petróleo, convirtiendo los gritos en humo. Estos son, sin duda, algunos de los individuos más peligrosos que jamás hayan pisado la tierra. Número 10. El Mencho. En la cima de nuestra lista se encuentra una figura cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de terror en México y más allá. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, es ampliamente reconocido como uno de los líderes de cárteles más peligrosos y escurridizos del mundo. Nacido en la pobreza en una finca de aguacates en Aguililla, Michoacán, este hombre ascendería desde humildes orígenes agrícolas hasta convertirse en el fundador y comandante supremo de una de las organizaciones criminales más violentas jamás formadas. Bajo el liderazgo del Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se ha transformado en una de las organizaciones criminales más violentas y rentables de México, responsable de una parte de los mercados globales que inundan de fentanilo y metanfetamina. La organización opera con precisión militar, empleando tácticas extremas, que incluyen emboscadas a las fuerzas del orden, masacres, torturas, secuestros e incluso bombardeos con drones. Sus operaciones abarcan México y se extienden internacionalmente, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para las autoridades estadounidenses y mexicanas, con una recompensa de $15 millones por su captura. A pesar de las masivas cacerías, el Mencho sigue prófugo, supuestamente escondido en zonas rurales de Jalisco, Michoacán, Nayarit o Colima, protegido por mercenarios y con una enfermedad renal. Mientras el Mencho dirige desde las sombras, su rival más peligroso emerge de una dinastía criminal que ha redefinido la brutalidad en la era moderna. Número 9. El Chapito. Hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán, ha demostrado que las dinastías criminales están arraigadas en el submundo mexicano. Nacido el 15 de agosto de 1983, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido como El Chapito, se ha consolidado como un líder clave del cártel de Sinaloa, en particular al frente de la facción de los Chapitos. Esta facción se ha distinguido por su agresiva expansión en el mercado de las drogas sintéticas, en particular el fentanilo, lo que ha transformado radicalmente el panorama del narcotráfico en Norteamérica. Guzmán Salazar es a menudo descrito como el más visible y violento de los hijos del Chapo, con acusaciones de ordenar asesinatos, secuestros y orquestar operaciones de narcotráfico a gran escala. Su imperio criminal se extiende mucho más allá del narcotráfico tradicional, ya que supervisa operaciones que incluyen la producción de fentanilo en laboratorios de Culiacán, la importación de precursores químicos desde China y redes de distribución que abarcan Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico, África y Oriente Medio. La violencia asociada a sus operaciones ha sido alarmante, con más de 50 asesinatos reportados por un afiliado. El papel de su facción en la crisis del fentanilo en Estados Unidos, que causa más de 100,000 muertes anuales, lo posiciona como una amenaza global. A pesar de los múltiples rumores de captura y de la recompensa de $10 millones ofrecida por la DEA y el Departamento de Estado, continúa evadiendo las autoridades mientras orquesta lo que las autoridades describen como un régimen de terror. Pero detrás de cada líder violento se esconde una mente calculadora, y en el imperio de Guzmán, esa brillantez estratégica pertenece a un hermano cuyo genio logístico ha demostrado ser igualmente letal. Número 8. Alfredillo. Quien opera a la sombra de su hermano más extravagante, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido comúnmente como Alfredillo, es a menudo descrito como el cerebro logístico detrás de los Chapitos. Nacido el 17 de mayo de 1986 en Zapopan, Jalisco, representa la mente calculadora y estratégica que ha mantenido las operaciones del cártel de Sinaloa funcionando sin problemas, incluso ante la intensificación de la presión policial en todo el mundo. Como cerebro operativo, coordina la adquisición de precursores químicos de fentanilo de China, la fabricación en laboratorios ocultos en Sinaloa y el contrabando de drogas por rutas marítimas, aéreas y a través de túneles hacia Estados Unidos y Europa. Su experiencia logística ha sido invaluable para la evolución del cártel, del narcotráfico tradicional a las sofisticadas operaciones de drogas sintéticas que ahora definen su actividad criminal. Guzmán Salazar comparte la responsabilidad del aparato de seguridad del cártel, al mando de sicarios armados que emplean la violencia para proteger sus operaciones y eliminar a sus rivales. La violencia bajo su coordinación ha sido devastadora, incluyendo su participación en la batalla de Culiacán de 2019, el Culicanazo, donde sicarios del cártel se enfrentaron con las fuerzas mexicanas, lo que provocó múltiples muertes y obligó al gobierno a liberar a su hermano Ovidio. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de $10 millones por información que conduzca a su arresto o condena,
lo que refleja su crucial importancia para las operaciones internacionales de narcotráfico. Sin embargo, incluso las sofisticadas operaciones del cártel de Sinaloa palidecen en comparación con la brutalidad militarista liderada por un hombre cuya mera existencia reescribió las reglas de la guerra entre cárteles. Numéro 7. Z40. Pocos nombres en la historia del crimen organizado evocan un miedo tan visceral como el de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido en el submundo criminal como Z40. Como líder del ultraviolento cártel de los Zetas, supervisó el narcotráfico a gran escala, la extorsión, los secuestros y brutales actos de violencia. Su régimen de terror transformó radicalmente la naturaleza de la violencia de los cárteles en México, introduciendo niveles de brutalidad que impactaron incluso a los veteranos más aguerridos de las fuerzas del orden. Nacido en la pobreza en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Treviño Morales creció ayudando a sus hermanos con trabajos esporádicos, incluyendo trabajar para el narcotraficante local Héctor Manuel Sauceda Gamboa, quien se convirtió en su mentor. Esta temprana exposición al submundo criminal moldearía su comprensión de las dinámicas de poder y el uso estratégico de la violencia extrema para mantener el control. Su reputación de sadismo era inigualable. Se decía que disfrutaba matando, era incapaz de dormir sin cometer un asesinato y prefería el guiso, arrojando las víctimas a barriles de petróleo, rociándolas con combustible y quemándolas vivas. Bajo su liderazgo, los Zetas orquestaron algunas de las masacres más horrendas de México, incluyendo la masacre de San Fernando de 2010, con 72 migrantes asesinados, la masacre de San Fernando de 2011, con 193 cuerpos en fosas comunes, y la masacre de Allende de 2011, con hasta 300 muertos en Coahuila. Extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, enfrenta cargos federales que podrían resultar en cadena perpetua. El legado de terror de Treviño no terminó con un solo hermano, ya que un hermano igualmente sádico continuó el reinado del horror que convirtió a los Zetas en sinónimo de pesadilla. Numéro 6. Z42. El hermano menor de Z40 demostró que la brutalidad corre por las venas de la familia Treviño. Omar Treviño Morales, alias Z42, es un narcotraficante mexicano convicto y es líder de los Zetas, posteriormente rebautizado como Cártel del Noreste, CDN. Nacido el 26 de enero de 1974, asumió el control de la organización tras la captura de su hermano, continuando el régimen de terror que había convertido a los Zetas en sinónimo de violencia extrema en México y Centroamérica. Tras el arresto de Z40 en 2013, Z42 asumió el liderazgo, renombrando el grupo como CDN en 2015 para distanciarlo de la imagen fracturada de los Zetas, mientras continuaba con su violento narcotráfico. Su estilo de liderazgo reflejaba el enfoque sádico de su hermano, empleando lo que las autoridades describieron como estrategias de conmoción y terror diseñadas para aterrorizar a las comunidades y a sus rivales. Los hermanos están acusados de participar personalmente en decenas de asesinatos, secuestros y actos de tortura que han dejado cicatrices indelebles en la sociedad mexicana. Desde la cárcel, los hermanos presuntamente controlaban el CDN a través de su familia, continuando con el narcotráfico, los asesinatos, los secuestros, la tortura y la extorsión. Su organización se convirtió en sinónimo de algunas de las atrocidades más horrendas de México, incluyendo la masacre de Allende, donde asesinaron hasta 300 personas, incluyendo civiles, quemando casas y desmembrando a las víctimas. Extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, enfrenta cargos federales, incluyendo el de empresa criminal continuada relacionada con conspiraciones de asesinato, con procesos en curso y la posibilidad de una revisión de la pena de muerte. De la nueva generación de líderes de los cárteles, nos dirigimos a los padres fundadores del crimen organizado mexicano, donde la visión pionera de un hombre sentó las bases para el narcotráfico moderno. Numéro 5. Rafael Caro Quintero. En el panteón del narcotráfico mexicano, pocas figuras inspiran la reverencia y el temor que se le otorgan a Rafael Caro Quintero, a menudo conocido como el narco de narcos o el padrino del narcotráfico mexicano. Nacido el 3 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa, representa la generación fundacional del liderazgo de los cárteles, habiendo sido pionero en muchas de las estrategias y redes que siguen definiendo al crimen organizado en México hoy. Caro Quintero cofundó el Cártel de Guadalajara a finales de la década de 1970, pionero del tráfico a gran escala de marihuana y cocaína a Estados Unidos. Su imperio criminal le permitió amasar una fortuna estimada en más de $650 millones en su apogeo, consolidándolo como uno de los criminales más ricos de la historia. Sin embargo, su legado está manchado para siempre por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985,
un suceso que alteró radicalmente las relaciones entre Estados Unidos y México e intensificó la guerra contra las drogas. Caro Quintero es considerado uno de los miembros más peligrosos del cártel debido a su capacidad para evadir la captura mientras, supuestamente, reanudaba sus operaciones tras ser liberado de prisión. Tras su controvertida liberación en 2013 y su posterior arresto en 2022, fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto con otros 28 miembros del cártel que enfrentan cargos federales que podrían resultar en la pena de muerte. Su caso representa la culminación de décadas de esfuerzos para lograr justicia por el asesinato del agente Camarena. Con la caída de los líderes de la vieja guardia, surge una nueva generación, y nadie más peligroso que el hijo de un legendario capo que ahora comanda su propio ejército en un panorama de cárteles cada vez más fracturado. Numéro 4. Ismael Zambada Siqueiro. El hijo del legendario Ismael El Mayo Zambada se ha convertido en una de las figuras más formidables del crimen organizado contemporáneo. Ismael Zambada Siqueiros, conocido comúnmente como el Mayito Flaco, es un narcotraficante mexicano de alto rango y actual líder de la facción La Mayitza dentro del cártel de Sinaloa. Nacido en 1982, representa la nueva generación de líderes de los cárteles, combinando estrategias criminales tradicionales con capacidades tecnológicas modernas y niveles de violencia sin precedentes. Tras la detención del Mayo el 25 de julio de 2024, Zambada Siqueiros asumió el control de La Mayitza, lo que desencadenó una guerra civil interna con los Chapitos. Este conflicto ha transformado radicalmente el panorama del crimen organizado mexicano, ya que la guerra comenzó alrededor del 9 de septiembre de 2024. Marcada por el aumento de homicidios, desapariciones forzadas y enfrentamientos armados en Culiacán y sus alrededores, la violencia ha sido devastadora, con cientos de muertos y miles de desplazados, a medida que estos antiguos aliados se convertían en enemigos acérrimos. Zambada Siqueiros dirige una importante operación de fentanilo y drogas sintéticas, obteniendo precursores de China y traficando a nivel mundial. Vinculado a laboratorios incautados en Tlaxcala y Puebla en 2025, su red se extiende por Estados Unidos, Europa y Australia. Las autoridades de seguridad mexicanas lo designaron objetivo prioritario en julio de 2025, con órdenes de aprehensión y operativos en curso en Sinaloa y Durango. Los pecados del padre suelen recaer sobre el hijo, y en ninguna parte es esto más evidente que en el caso del heredero del Mencho, cuyo nacimiento estadounidense no pudo salvarlo de un destino mexicano. En el mundo del crimen organizado, la manzana nunca cae lejos del árbol, y este principio encuentra su ilustración más dramática en Rubén Oseguera González, hijo del líder del CJNG. Número 2. Héctor Niño Guerrero. Del caos generado por el colapso institucional venezolano surgió una organización criminal sin igual en América. Héctor Rustenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, es el fundador y principal líder de Tren de Aragua, TDA, una organización criminal transnacional venezolana que ha evolucionado de una pandilla carcelaria a una de las redes criminales más notorias y extensas de América. Nacido alrededor de 1983, su ascenso al poder representa el nuevo modelo del crimen organizado transnacional del siglo XXI. Guerrero ha estado involucrado en el crimen organizado durante más de 2 décadas, comenzando con pandillas locales venezolanas y escalando a operaciones internacionales que involucran crímenes violentos y explotación humana. Su historial criminal incluye múltiples condenas por asesinato y consolidó su poder en prisiones venezolanas, donde controlaba instalaciones como la prisión de Toquerón, como un feudo personal, con comodidades como un zoológico, una discoteca y un campo de béisbol. Bajo su mando, TDA ha sido vinculado a secuestros, extorsión, atentados con bombas, tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico sexual, narcotráfico y homicidios en varios países. La expansión de la organización se ha visto facilitada por la crisis migratoria venezolana, donde la TDA aprovecha las oleadas migratorias para establecer células en Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos. El 17 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Guerrero y a otros 5 líderes de la TDA, y el Departamento de Estado ofreció una recompensa de $5 millones por su captura. La evolución de las pandillas callejeras hacia organizaciones criminales internacionales encuentra su expresión más peligrosa en un líder hondureño con influencia transcontinental. Numéro 1. Yulan Adonai Archaga Caria. La intersección de la cultura pandillera de la MS-13 con el sofisticado narcotráfico internacional encuentra su expresión más peligrosa en Yulan Adonai Archaga Carias. Conocido comúnmente por su alias Porky, es un hondureño nacido el 13 de febrero de 1982, quien se ha convertido en el presunto líder de mayor rango de la Mara Salvatrucha, MS-13,
en Honduras. Su imperio criminal representa la evolución de las pandillas callejeras hacia organizaciones criminales transnacionales capaces de rivalizar con los cárteles tradicionales. Archaga Carias supervisa las operaciones de la pandilla en Honduras y se coordina con clicas en Centroamérica y Estados Unidos. Su actividad criminal abarca el narcotráfico, facilitando envíos de toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de Honduras hacia Estados Unidos, asesinatos y violencia al ordenar y participar en asesinatos de pandilleros rivales e informantes, y esquemas de extorsión dirigidos a empresas, individuos y migrantes. La MS-13, bajo el mando de Archaga Carias, está estrechamente vinculada a los cárteles de la droga mexicanos, sirviendo como ejecutores, transportistas y distribuidores en el tráfico de cocaína. La violencia asociada a su liderazgo se ha caracterizado por una brutalidad extrema, incluyendo ataques con machete, desmembramientos y ejecuciones públicas. Al 21 de julio de 2025, Archaga Carias seguía prófugo, con una recompensa de $5 millones ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Su captura perturbaría significativamente las operaciones de la MS-13, dado su papel central en las violentas y lucrativas actividades de la organización. Detrás de cada imperio de los cárteles se esconde una red de facilitadores, y pocos han demostrado ser más cruciales que los familiares que manejan el negocio de la violencia. Nos vemos en el próximo video.